la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Yo no sé, la verdad, si sea cooperación, subordinación, justicia o de plano entreguismo. Pero vamos a hablar con Anabel Hernández. ¿Cómo estás, Anabel? Te saludo aquí a la distancia. ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Y buenos días al auditorio. Oye, ¿cómo viste lo de ayer? Sin precedente, ¿no? Sí, disculpa, en el audio que estamos escuchando hay como un eco, viene como de regreso el audio y no se escucha bien. Ahora A ver, sí. lo checamos ahora. A ver, Ya, ¿me ahora escuchas sí. bien? Buenos días. Ya estás. Buen día, buen día. Oye, sin precedente esto de ayer, ¿no? Absolutamente, Adela, realmente es un tema para reflexionarlo desde muchísimos ángulos. A mí del comunicado del gobierno de Estados Unidos me quedan claros dos cosas. Uno, que bueno, evidentemente es una orden, dice orden ejecutiva, orden que da Donald Trump al gobierno de México, orden. Cualquier cosa que quiera anunciar a las 11 de la mañana el gobierno de México, lo que esté diciendo la señora Sheinbaum esta mañana, pues tendría que empezar por ahí. ¿Por qué el gobierno de México recibe órdenes de Donald Trump? ¿Y la soberanía? Pues ese es el tema. Pues, claro. A eso me refiero. Sí, sí. O sea, la señora Sheinbaum, por más que se pare ahí como presidenta de México, pues ya nos dimos cuenta que no lo es. Nos estamos dando cuenta que es tal la debilidad y fragilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, está tan parada en arenas movedizas, y ya lo hemos platicado por qué, pero aquí podemos recordar al auditorio por qué la señora Sheinbaum no está parada en suelo firme, sino en arenas movedizas, ¿no? Que un día se la tragan y no tendremos más presidenta, ¿no? Si no mueve calculadamente cada paso, porque su gobierno, como ya lo dijo Donald Trump, como ya la acusó, es un gobierno que protege a carteles de la droga. Ya lo dijo Donald Trump desde el 1 de febrero, la Casa Blanca. Y ahora la señora Sheinbaum está obedeciendo como una persona que ha protegido a carteles y tiene que dejar de protegerlos, y por eso recibe órdenes de un estado fuera de México, de la primera potencia del mundo. Número dos, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, y no sé si viste, parecía una cosa insignificante, pero decía este comunicado que durante el sexenio anterior, y dice ahí, el gobierno anterior, ¿cuál es el gobierno anterior? Pues que el gobierno anterior es el de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Dice ahí, en el gobierno anterior se negaron a hacer las extradiciones que se les habían solicitado. Estamos hablando realmente de un momento histórico que está viviendo México, que por desgracia, como el gobierno de México está totalmente débil, no tenemos un gobierno que le chasquean los deditos y va y corre y hace, ¿no? No digo que la extradición no haya sido una cosa incluso sana para México, y ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Sin duda alguna es sana para las víctimas en México y en Estados Unidos, ¿no? Es sano que estos narcotraficantes no estén más en prisiones mexicanas, porque sabemos cómo son las prisiones mexicanas. El Chapo Guzmán siguen operando, ¿no? Sí, nos ha dejado la cruda lección de cómo son, ¿no? Se pueden escapar y pueden seguir operando, etcétera, etcétera. Yo, durante mis investigaciones de los últimos años, he hablado con varias presos o familiares de presos o abogados de presos dentro de estos penales de supuesta máxima seguridad, y pues los celulares entran y salen, la droga, siguen ordenando asesinatos. Miguel Ángel Trevilla Morales, en realidad el Z40 seguía mandando en este cártel del noreste desde la prisión. Entonces estamos hablando que realmente es un golpe fuertísimo a la delincuencia organizada. Yo creo que históricamente esa extradición masiva es uno de los
golpes más fuertes que hayamos visto, diría yo, en lo que va de este siglo, de estos 25 años de lo que va de este siglo. Por desgracia, es un golpe que no da voluntariamente el gobierno de México. Lo da por orden, repito, como dice orden ejecutiva, y la fiscal lo dejó ayer muy claro de Estados Unidos. Esto no se está llevando a cabo porque el gobierno de México quiere, se está llevando a cabo porque es una orden que ahora tienen que cumplir. ¿Qué más cosas va a cumplir Claudia Sheinbaum? Pues lo estaremos viendo en los próximos días y aguas, porque yo sí creo que muchos funcionarios actuales y recién salidos del poder, pues deben de estar muy, pero muy preocupados, porque ni aún con esa deportación, con esa extradición masiva, el gobierno de Estados Unidos quedó satisfecho. Dice que muchas gracias, ¿no? Pero no está satisfecho. Porque sigue el tráfico de fentanilo, ¿no? Y Adela, ¿cómo no va a seguir el tráfico de fentanilo si México es el principal laboratorio productor de fentanilo y la sede principal de ese laboratorio es Sinaloa? Y el gobernador que protege a ese laboratorio es el gobernador morenista Rubén Rocha Moya, que sigue ahí, ahora con su credencial de Morena, ¿no? Como platicamos, como este santito. Yo no creo que ese santo San Judas Tadeo que le entregaron junto con la credencial le vaya a ser suficiente al gobernador. Ahora, ¿le das algún crédito a la presidenta de que, a pesar de que de alguna manera se lo hayan exigido, se atrevió a hacer lo que ningún presidente antes? No tiene opción. Y lo mismo Donald Trump, ¿no? Se atrevió a hacer lo que ningún presidente de Estados Unidos antes. Yo creo que ahí el crédito es de Donald Trump, de la fiscal, y no puedo imaginar realmente el diálogo, el tipo de comunicación que puede estar existiendo en este momento entre el gobierno de Donald Trump y pues la administración mexicana, cuando hay este tipo de presión, Adela. Yo no le doy ningún crédito a la señora Sheinbaum. Creo que la señora Sheinbaum lo que tiene que explicarnos es de qué tan agarrada la tiene a ella, a su partido, a tantos gobernadores, diputados, senadores. ¿Qué le sabe el gobierno de Estados Unidos a ella? Que ella tiene que hacer obedecer estas órdenes. Ella y su antecesor no presumían. A nosotros nos puso el pueblo de México, nosotros solo obedecemos al pueblo de México, bla, bla, bla. Sabemos que no es así, sabemos, al menos yo lo sé, lo he documentado, obedecen a intereses criminales. El pueblo de México nunca les ha interesado gran cosa. Pero ahora, pues no sé qué vaya a decir, ¿verdad? Porque, señora, ¿qué usted no gobierna a los mexicanos? ¿Y por qué si gobierna a los mexicanos obedecen órdenes del gobierno de Estados Unidos? Aquí estamos hablando de un hecho sin precedentes. Yo no sé si la gente realmente está asimilando, nos pasará días, Adela, días para asimilar, no solo el propio hecho de haber mandado a todos estos narcotraficantes muy importantes a Estados Unidos, todo lo que no van a tener que confesar allá, cada uno por su cuenta, desde el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los líderes del Cártel Noreste, el propio José Ángel Canovio, ¿no? Que apenas estaba acostumbrando, ¿no? Oye, yo creo que ni había y ni tiempo le dieron, ¿no? Sí, yo creo que ni había solicitud de extradición para José Ángel Canovio. No, como no, ya había, porque José Ángel Canovio ya tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos. Okay. De hecho es detenido. O sea, José Ángel Canovio no tenía cargos en México. En México no había. Pues, ¿por qué? Pues por lo mismo que hemos platicado. Pero en Estados Unidos sí, y es por eso que lo detienen. Con una operación de Estados Unidos en México. Eso es lo que hemos visto en los últimos días y que el propio general de la Secretaría de Defensa pues confesó hace pocos días de sí. Toda esta información nos la da el gobierno de Estados Unidos y pues nosotros la ejecutamos. No solo esta información,
también hay participación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos en las operaciones, como ha ocurrido en otros tiempos, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, solo para dar algún tipo de ejemplos. Pero estamos hablando realmente de una situación donde el gobierno de México es fragilísimo, donde no es, y creo que esto es importante, no es solo una cuestión para evitar los aranceles con los que amenaza Donald Trump, porque además ya dijo que ni con esto va a levantar esa amenaza. Vamos ¿no? a ver qué pasa, ¿no? El 4 Vamos a ver de qué marzo. pasa. Sí. Y yo creo que seguirá la amenaza, a lo mejor consigue la señora Sheinbaum en este tratando de respirar todavía, ¿no? Para no sofocarse, ¿no? Conseguirá tal vez algunos días más y con la espada de Damocles obedeciendo órdenes, Adela. Es una cosa nunca antes vista. Yo me pregunto en su partido qué efecto tendrá esto. De por sí se ve que cada vez la dejan más sola, ¿no? Ella dice una cosa, no manda ni en su partido. Sí, ayer hablábamos de eso, sí. No manda ni en eso. Ahí en Estados Unidos le chasquean los dedos. Ahora, que nos justo diga ayer... esta señora cuál es su plan de país, ¿verdad? Su plan, ella dice, México no es una colonia. Bueno, pues ahora sí que no es o sea, si esto no es ser una colonia de Estados Unidos, yo no sé qué sea. Justo ayer dijo en la mañanera, hay quien dice que soy una presidenta débil, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa en el transcurso del día. Como si ella sabía que estaba dando un manotazo en la mesa. Lo que ella pensaba, yo creo, es que en esta habitual relación con Estados Unidos, Ajá. en esta habitual diplomacia, era la palabra que quería usar, pues ella pensaba que a lo mejor el gobierno de Estados Unidos le iba a dejar alguna rendija de crédito, le iba a decir gracias o algo, ¿no? A lo mejor pensó, sí, se lo suelto, sí me chasqueo los dedos, ¿no? Me ordenan, yo cumplo, pero yo puedo fingir aquí en México que es decisión mía, que soy muy fuerte, que mi mano dura. Ah, pues de eso no le dejaron ni eso. No le dejaron la rendija ni siquiera para hacer esto. Fue mi decisión, yo pienso que esto era lo correcto. No, ni esa rendija se la dejaron en materia diplomática. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, perdón por la expresión, ¿por qué no le sé dio cómo, ese margen? Ajá. ¿por qué vapulea? Aquí estamos hablando ya de vapulear, o sea es agarrar al gobierno de México, ¿no? Pues sí, como tal de entrenamiento de box, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta agresividad incluso en la cuestión diplomática? ¿Por qué no le dejaron, oiga, bueno, al menos gracias al gobierno de México, el valiente gobierno de México? En otros gobiernos lo hemos visto. Sí, claro. En otros gobiernos hemos visto estas rendijas, ¿no? De diplomacia, ¿no? Ahora no, cero, seco, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de cosas nunca antes vistas y que tendrán consecuencias en México. ¿Qué van a hacer los grupos criminales ante esto? ¿Qué van a hacer? Yo tengo la información, ¿Qué? la publiqué el año pasado, justamente en el contexto de las elecciones presidenciales. Hay lugares en el país, hay zonas en el país, como por ejemplo el propio Guadalajara, o zonas de Chiapas, o zonas de Guanajuato, o zonas de Michoacán, por supuesto. Zonas donde controla totalmente, férreamente, el cártel Jalisco Nueva Generación, donde la señora Sheinbaum ganó, y tengo las pruebas, están los documentos. Hice un largo trabajo porque es una cosa que estoy preparando para un futuro, no muy lejano, pero las actas de votación, las actas por casilla. Hubo regiones donde la señora Sheinbaum ganó con el 80% de votos. ¿Y cómo le hizo? Diría uno, oiga, no, o sea, hay casillas donde el 100% de personas votó por Claudia Sheinbaum.
Y uno se preguntaría, pues, ¿cómo le hizo, verdad? ¿Cómo le hizo? La información que yo tuve en su momento es que el Mencho convocó a una reunión con sus huestes ahí cerca de Puerto Vallarta, en un rancho que tiene muy cercano de ahí, y convocó a sus huestes diciéndoles que pues ya tenían acuerdo para el próximo sexenio, es decir, para el de Claudia Sheinbaum, que si apoyaban el día de la elección a que ella ganara en los territorios del cártel Jalisco Nueva Generación, había pacto, y uno de esos pactos era liberar a Don Rodo, que cumplieron. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, recuérdate que en abril del año pasado libera a uno de los hermanos, detiene e inmediatamente prácticamente libera a uno de los hermanos del Mencho. Al otro, Tony, que es uno de los extraditados el día de ayer, le habían prometido al señor Mencho que no lo iban a extraditar. Es parte de los acuerdos que se hicieron para que el cártel Jalisco Nueva Generación apoyara a la señora Claudia Sheinbaum a ganar en los territorios que correspondían al cártel. El cártel cumplió. Ahí están las pruebas documentales. El cártel cumplió con creces. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué estará pensando el Mencho de que el gobierno no le cumplió? ¿Qué estará pensando José Ángel Canovio? ¿Qué estará? O sea, aquí ya no se trata, y eso es parte de la trampa del gobierno de Estados Unidos, y me parece que, pues, evidentemente, Claudia no le quedaba de otra. O sea, fue una orden, de nuevo, repito, es clara, dice la fiscal, una orden ejecutiva, ok. Pero en no quedar de otra, en realidad el gobierno de Estados Unidos lo que está obligando al gobierno de México es romper sus pactos. ¿No los vas a romper tú voluntariamente, Claudia Sheinbaum? ¿No los va a romper tu partido voluntariamente? Ok, no te preocupes. Yo te doy órdenes para ejecutar acciones que te obliguen a romper. Eso es lo que pasó ayer. La orden de que el gobierno de México sea obligado a romper algunos de sus acuerdos. Y el acuerdo que se rompió ayer fue con el cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso es que liberan a la esposa del Mencho. La información que yo estoy obteniendo es que allá el señor de Guadalajara, como le dicen, estaba furioso. ¿Qué es lo que hacen? Le liberan a la esposa. Pudieron no haberla liberado. Sí. Aunque un juez lo hubiera ordenado, lo hemos visto muchísimas veces, un juez libera y ya viene la Fiscalía General de la República con otra orden de aprehensión y se regresa. Apenas 3 pasitos y se va de nuevo allá adentro. No fue así. ¿Por qué no fue así? Para que el señor de Guadalajara no se enoje tanto. Ok. Mira, nos llevamos a tu hermano, pero aquí te devolvemos a la esposa. Compañeros, no te preocupes, ¿no? Aquí todo está tranquilo. O sea, estamos Adela, en una sacudida del narcosistema. Y realmente, si viéramos caso por caso, cada una de las personas que fue ayer extraditada, es profundamente importante. Profundamente importante. De nueva cuenta, qué vergüenza, qué lástima que no haya sido por voluntad propia del gobierno de México. Y que qué lástima que el expresidente López Obrador retrasó muchas de esas extradiciones, como se afirma categóricamente en el comunicado de ayer del gobierno de Estados Unidos. Oye, Anabel, tú fuiste de los primeros, si no es que la primera, en revelar de la extradición, en hablar ya de la extradición del Z-40 y del Z-42. Hace unos días, esta misma semana, el abogado del Z-40 dijo que no era el Z-40. Este abogado muy cercano a Morena, ¿no? Sí.
Bueno, él dice que él no es el cercano a Morena, sino un colega suyo, ¿no? Que está trabajando con él. Ajá. El que estuvo conmigo pero dijo... no, a ver, pero abogados del Z40, y está ahí las fotos de la conferencia de prensa que dieron el año pasado, si no me acuerdo, en octubre. Estaba el señor Sergio Ramírez, estaba Juan Pablo Penilla y estaba el señor Juan Manuel Delgado. Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla muy cercanos a Morena. E incluso Sergio Ramírez, militante de Morena, que iba a ser... ¿Te acuerdas? Bueno, este comentario que yo iba a decir, entre comillas, querida Adela, inocente, ajá, que hicimos en la semana pasada, ¿no? Sobre las conexiones de estos abogados, pues corrió como pólvora, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está la pobre señora Sheinbaum muy preocupada, queriendo negar sus cercanías, ¿no? Yo ahora en mi episodio 31 de Narcosistema le recuerdo, porque se ve que la presidenta anda, yo la entiendo, anda nerviosa, se le ve, tiene razón, no manda ella, pues no manda a Estados Unidos en México, ¿no? Bueno, eso ya nos quedó claro, ella nomás está de adorno, porque ni manda en su partido, ni manda en el Congreso, y ni manda siquiera para cuestiones como esta, porque le mandan, donde mandan es allá arriba en Estados Unidos, pues pobre señora debe decir, ya por favor, déjenme al menos mandar en mi casa, mandar al marido, no sé, algo así. No, ojalá que alguien, por favor, le permita a esta señora mandar un poquito, que sienta un poquito que tiene algo, un sartén en la mano, no sé, algo que pueda ella decir, ok, esto lo puedo controlar yo, porque todo lo demás lo tiene fuera de control. Y entonces justamente en este fuera de control, yo creo que la señora Sheinbaum o es mentirosa o tiene Alzheimer. Y yo por si sí, una cosa o la otra, ayer en mi podcast Narcosistema, que recomiendo a la gente que lo pueda ver. Sí, yo también se lo recomiendo. Le recuerdo a la señora Sheinbaum, cuando ella dice el lunes, yo no conozco a este señor Penilla, no lo conozco. Yo lo he visto solo una vez. Y fue por casualidad, ¿no? Me tomo millones de fotos. La señora Claudia Sheinbaum mintió a México. La señora Claudia Sheinbaum conoce al señor Penilla desde al menos 2018. Y están ahí más fotos con el señor Penilla. A ver si ya se recuerda. Y finalmente nos cuenta realmente por qué. ¿Qué tendría de malo que dijera lo conozco? Yo te voy a decir qué tiene de malo, Adela. ¿Por qué no lo dice? Y por qué es importante también lo que pasó ayer. Estos abogados, Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla, y es parte de las pequeñas minucias, porque esto sí, digamos, pongámoslo en su nivel, es una minucia, pero una minucia muy interesante. Sí. Son investigados por la DEA, no por ser abogados del Z40, todo el mundo tiene derecho a tener una defensa. Ese no es el problema, absolutamente. Esto no tiene nada de malo, es legal. Hay abogados que defienden narcos en Estados Unidos. Ese no es el problema. Sí, claro. El problema es ser amigo de un narco. El problema es lavar dinero del narco. El problema es moverle dinero. El problema es involucrar a tu propia familia para mover ese dinero. Ese es el problema. Y el problema que tiene Juan Manuel Delgado y Juan Manuel Penilla están investigados por presunto lavado de dinero al cártel del Noreste. ¿Quién es el líder del cártel del Noreste? Aunque estaba en prisión, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. El Z40. Estamos hablando que estas personas, Penilla y Sergio Ramírez morenista, o sea, con su credencial, como tipo Rubén Rocha Moya, ¿no? Con su credencial, pegados a Morena, y está ahí con el propio fiscal Gersmanero, con Martí Batres, que es muy cercano, uno de los hombres más cercanos desde hace mucho tiempo, muchos años, a Claudia Sheinbaum. Ahí es uno de los grandes amigos, compadres, ¿no? de estos dos abogados, y está ahí toda la plana mayor, el propio Félix Salgado, bueno, la propia Laida Sansores, bueno, casi no hay alguien de Morena en la plana mayor que no esté con ellos cerca, y hacen sus negocios, y etcétera. Que la gente vea el episodio. Sí. El tema es que
estos dos abogados están señalados por esto. Y tal vez sea por eso que la señora Claudia Sheinbaum, pues ya esas fotos toman otro matiz. Esas fotos no es solo con un abogado que está defendiendo al Mayo Zambada para que lo regresen a México. Me refiero al señor Juan Pablo Penilla. Es una foto con un sujeto que está bajo investigación por presunto lavado de dinero y conexiones, ser operador financiero del cártel del noreste. En Estados Unidos. Por eso la señora Sheinbaum, sí. Y en México, porque hablé con funcionarios del gobierno de México para este reportaje que publiqué, sí, también tienen investigaciones. ¿Cómo es posible que iba a decir primera dama, pues no, porque es que parece, bueno, no haré comentarios para no sonar demasiado irónica, pero la presidenta de México, en fotografías con este sujeto, con Juan Pablo Penilla. Entonces, estas fotografías, desde 2018 hasta su campaña presidencial, ¿qué significado tiene eso? Hoy tiene otro significado, Adela. Por eso, es parte de una de las minucias. Aquí podríamos pasar, y de verdad deberíamos hacer el análisis de todo esto que pasó ayer, qué otras historias colaterales, qué otros golpes dio, algunos pequeños, como este comentario por estos abogados, a otros mucho más grandes, ¿no? O sea, el Canovio tendrá mucho que contar sobre Rubén Rocha Moya, sobre los hijos de Rubén Rocha Moya con los chapitos. Bueno, o sea, de todos los que mandaron, podríamos sacar, no sé, 10 historias, 15 historias por cada uno, que golpea la complicidad del actual régimen con criminales. Déjame plantearte esto. Ayer leía yo una columna de opinión en donde el columnista decía que tan no tiene miedo Claudia Sheinbaum de lo que puedan decir todos estos extraditados el día de ayer, que los entregó. Bueno, eso es un poco, ¿sabes qué es lo mismo que dijo García Luna cuando estaba ahí, sus abogados ahí tratando de salvarle la cara en el juicio de Nueva York? Ellos escribieron en un documento que tan no estaba involucrado García Luna con el cártel de Sinaloa, que había detenido a algunos de los miembros del cártel y que gracias a eso habían sido extraditados a Estados Unidos. ¿Cuál era el vínculo? ¿Por qué él iba a detener a alguien con quien tenía un vínculo e iba a hablar con Estados Unidos? Porque las extradiciones, y ya lo vimos, y lo repito, fue una orden. La extradición, por ejemplo, de algunos narcotraficantes que terminaron, por ejemplo, el rey Zambada, ¿no? El hermano del Mayo Zambada, que terminó testificando contra Genaro García Luna. García Luna presumía, no es que nosotros participamos en la detención, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso quitaba que él estaba involucrado en este juego de traiciones. Un día estoy contigo, mañana no. No, el gobierno de Calderón, ¿por qué extraditó? ¿Podría decirlo Calderón lo mismo? Lo acusa la señora Sheinbaum todo el tiempo, el narcogobierno estaba en aquel entonces. El propio Calderón puede decir, yo narcopresidente, si yo les extradité a todos estos para allá, porque los extraditó estos narcotraficantes en el juicio, por ejemplo, del Chapo Guzmán, dejaron de decir que había habido dinero del cártel de Sinaloa a la campaña de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. No, lo dijeron de todos modos. Entonces, que no vengan con estas historias, porque en todo caso es lo mismo que podría aplicar al propio Felipe Calderón, ¿no? Porque aquí se trata de, si vas a evaluar una cosa, tienes que evaluarlo de manera pareja, ¿no? Ahora sí con el mismo rasero a todos. Pues no sé qué dirá ahora la señora Sheinbaum, pero que lo piense, o sea, que se dé una calmada y que piense cada una de sus palabras. Porque lo que está claro es que ella solo obedece órdenes. Y esas órdenes que ayer obedeció tendrán un efecto dominó en el sistema criminal mexicano y en las complicidades del régimen morenista
Vamos con a- cárteles de la droga. Y vamos a ver aún más violencia de la que ya estamos viviendo en México. Habrá que ver, yo no quiero ser alarmista, Adela, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Yo sí estaría ok, ahora sí le dieron, o sea, aquí ya no se trató Donde de más les pegarle al duele, avispero. ¿no? Aquí no Donde se trató de pegarle al avispero, aquí se trató de Sí, arrancar sí, y sí. partirlo en dos. Y ¿Qué va a donde pasar? más les duele, además, ¿no? Claro, Sí. porque los narcos en México, o sea, por ejemplo, para dar un ejemplo a las personas, bueno, la gente dirá, bueno, ya estaban en la cárcel, Sí, no, bueno, no pero es lo ¿qué mismo. importa? ¿Qué importa que estén aquí, ya estaban en la cárcel? A ver, por ejemplo, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, él era norteamericano. Y aún así, el gobierno de México no lo quería entregar. Pues porque lo mismo, pues porque tenía muchas cosas que contar de las corrupciones en aquel momento con Felipe Calderón, con Genaro García Luna, etcétera, etcétera. Él decía, no me voy a ir, aquí estoy muy bien, aquí tengo visita conyugal. En Estados Unidos, los narcos, los presos, no tienen visita conyugal. Y podrá parecer una cosa muy elemental, pero al final de cuentas son personas Sí, claro. con necesidades fisiológicas. ¿Por qué no decirlo? Algunas necesidades emotivas, emocionales. Bueno, eso se los cortan en Estados Unidos. La visita conyugal no más visita conyugal. Visita con esposas solo en muy pequeños casos y así con la barrera esta, ¿no? Al Chapo Guzmán no le permiten ver más ni a Emma, ni a sus Ni a hijas, sus hijas, ni a sí. nadie. Ujú. A nadie. Entonces, esta extradición, claro que les duele. Claro que les duele porque van al hoyo. Al hoyo. Ahora justamente en las próximas semanas voy a empezar una pequeña serie ahí, miniserie en Narcosistema, donde voy a hablar con una persona muy relevante del crimen organizado que ya pasó por esos hoyos negros de las cárceles americanas y es duro. ¿Mexicano? ¿Un mexicano? No, Ah, estadounidense. ya. Un narco estadounidense muy importante. Ya. Pero bueno, por eso el Mayo Zambada, regrésenme, oigan, regrésenme, por favor. ¿Por qué el Mayo Zambada prefiere estar en México, incluso en la prisión mexicana que allá? Pues porque allá es el hoyo negro, es el aislamiento. Ahí ya nada de tener teléfono celular, ahí ya nada de estar chacoteando, ¿no? De estar dirigiendo, de estar extorsionando, de estar ordenando matar personas. No, ahí se les acabó el 20. Bueno, además ya catalogados como terroristas. Imagínate lo que les espera. Esa parte, Adela, a mí jurídicamente, porque tampoco soy una experta internacionalista, ni mucho menos, pero da la impresión, por lo que señala ya la Casa Blanca, da la impresión que que la señora Sheinbaum obedece la orden, ¿no? del jefe, Donald Trump, y les entrega extradita a estos criminales, aún sabiendo que pueden tener la pena de muerte. Aún sabiendo. O sea, de verdad, Adela, podemos, o sea, cada pequeña arista de este tema es para hacer totalmente un análisis enorme. En México no existe la pena de muerte. No, entre ellos hay 6, ¿no? Entre estos Sí, extraditados. pero en México no existe la pena de muerte. Sí. O sea, el gobierno de México, en sustancia, en realidad, no podía entregar a un mexicano, a ninguna otra autoridad de ningún país del mundo Donde exista la pena de muerte. para que fuera condenado a pena de muerte. Sí. Ayer en el comunicado quedó claro vienen extraditados de México y 6 de ellos pueden ir a la pena de muerte. Es decir, la señora Sheinbaum violó un montón de cosas mandando a estas personas en los términos en los que se entiende la Casa Blanca ordenó. ¿Qué va a pasar ahí? O sea,
todas estas cuestiones nos habla de nueva cuenta que la señora Sheinbaum, pues, está muy débil. Ella, sin quererlo, Adela, y esta es otra arista interesante que tiene que ver con esto que estaba comentando. Ella decía que es traición a la patria, ¿no? Que era traición, que Joaquín Guzmán López, lo decía Gertz Manero, estaba acusado de traición a la patria por haber entregado a un mexicano al gobierno de Estados Unidos que podía sufrir la pena de muerte. Si Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, está como traidor a la patria por haber mandado, llevado, secuestrado a un mexicano para ser entregado a Estados Unidos, para que pueda sufrir la pena de muerte, ¿en qué categoría queda la señora Sheinbaum? 6 de estos mexicanos que ella entregó ayer, sabiendo que pueden sufrir la pena de muerte. O sea, ayer se rompió cualquier tipo de referencia histórica que podamos tener en la memoria. Entonces, ¿tú descartas por completo que esto responda a una integración bilateral y cooperación bilateral en materia de seguridad? No lo descarto yo. Lo descarta el comunicado de la Casa Blanca. Sí, dice cosas. Ni las gracias le dieron. No, dice cosas interesantes. Aquí no se trata de una apreciación periodística. Aquí todo lo que te estoy diciendo no es una apreciación periodística sobre este tema. Está el comunicado. Una orden ejecutiva. Ni las gracias le dieron. Ni las gracias le dieron. No, todavía dijeron que no era suficiente. Por eso. Entonces, ¿qué mérito? Tú me estás diciendo qué mérito, Adela. O sea, por más que no quiera decir, bueno, señora, a ver, señora Sheinbaum, ok, tratemos de ver algo de honorable de usted en esto que acaba de pasar. No hay nada. Porque no fue su decisión. No hay nada que ella pueda decir, con esto estamos luchando. No hay nada. ¿Y qué más va a tener que hacer para alimentar a León? Porque además ella no ha entendido otra cosa que es de verdad de psicología. Y no digo que sea fácil poder lidiar con un tema así. No. Pero tienes a un león, un rey león en Estados Unidos, Donald Trump. Incluso hasta el copete le va, ¿no? Tienes un rey león ahí. Y tiene que alimentar a toda, pues, su manada, a su público, a su reino. Tiene que demostrar que él tiene mano dura y que va a castigar a todos los responsables de A, B, C, D, X. Entre más carne le den al león, más hambre va a tener. Sí, claro, esto no va a tener llenadera. ¿Cree de verdad alguien que él se va a parar aquí? Pues ya lo dijo, no es suficiente. Y lo dijo, por supuesto, ya después que lo recibió, ¿no? La señora Sheinbaum pensó, bueno, ok, ordeno y esperemos que ya, por favor, a ver si el león ya se le quitó el hambre, ¿no? Ya no nos va a comer, ok. Alimentemos al león y ya se le quitó el hambre. Y después el león le dice, gracias por la carne que me mandaste, pero sigo teniendo hambre. No estoy saciado. ¿Qué va a saciar Donald Trump? Yo pienso que Donald Trump está jugando en un juego de manipulación muy fuerte. Como se diría honestamente, coloquialmente, muy cañón. Sí, muy cañón. Muy cañón, Adela. Muy cañón. Sí, está jugando un juego psicológico con México muy cañón. Yo me pregunto, ¿qué quiere? ¿De verdad qué es lo que quiere? ¿Cómo se va a sentir satisfecho? Yo creo que a estas alturas ni entregándole a Rocha Moya se va a sentir satisfecho. No. Ni quitándolo. Ahora, imagínate el papelón de Morena. Ok, ahora Rocha Moya renuncia porque se rompió un pie o porque se va de embajador a Tumbuctú o no sé. Ya es tarde. Tuvieron su oportunidad. Morena, y por eso yo le venía diciendo desde el año pasado,
Adela, y ojalá se comprenda por qué los periodistas de investigación invertimos tantos años. Yo llevo investigando a López Obrador y Morena pues desde 2020, de 2019, cuando comencé a ver que su gobierno tenía todavía contratos con empresas del Mayo Zambada. Y en 2020, como te comenté, cuando recibí esta información, que para mí, lo reconozco, fue un balde de agua fría, de cuando me dicen, el cártel Sinaloa financió la campaña del 2006, cuando me lo dicen estos informantes de la DEA, cuando veo los documentos, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de entonces digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? Me involucro, investigo a fondo, hablo con testigos directos de los hechos, hablo con testigos colaboradores de gobierno de Estados Unidos y sí, la ecuación era esa y eso le da todo sentido a por qué los abrazos no balazos y todo lo que ya hemos comentado. Entonces, estamos hablando realmente de que esta sacudida es muy lamentable porque el gobierno de México tuvo la oportunidad de parar sus complicidades. Hoy sus complicidades, si se aplican estos aranceles, Adela, van a salir carísimo. Nos va a costar a cada mexicano, incluso a los que reciben las pensiones estas del gobierno. Esa pensión que están recibiendo no les va a alcanzar. O sea, si hay una devaluación, si hay una inflación, si hay un proceso de recesión económica, no habrá dádivas que puede entregar, porque además ya no habrá de dónde sacarlas. No, el Pemex está en colapso, hay una deuda pública histórica, etcétera, etcétera, porque López Obrador se endeudó tremendamente. Tenemos refinerías, patito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no habrá nada que alcance para la crisis económica. Qué triste que los mexicanos tengan que aprender esta lección de, las complicidades entre el gobierno y los carteles cuestan. Porque a veces, Adela, los mexicanos, los ciudadanos, somos muy egoístas. Vemos a las madres de los desaparecidos, vemos a los padres de los 43 estudiantes, vemos a las madres de los niños traficados sexualmente, vemos a los empresarios, a los campesinos extorsionados con el limón, el aguacate, ¿no? Y no nos hincamos, o sea, y no tenemos la solidaridad. Pensamos, mientras no me toque a mí, ¿qué importa? Bueno, pues quien pensaba así, se le acabó el 20 del egoísmo. Porque hoy, en México, cada persona, incluso que milagrosamente no le ha llegado todavía la violencia, le llegarán las consecuencias de manera colateral del costo de las complicidades del gobierno de México con los carteles de la droga. ¿Hasta dónde Donald Trump va a castigar al gobierno de México por esas complicidades? Y estamos todos, ¿cuántos somos? 120 millones de personas. Ahora, Donald Trump un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. ¿Vamos a pagar un precio por esas complicidades? ¿De verdad es lo que los mexicanos queremos? Ojalá que con Claudia esto... Sheinbaum ganó solo con apenas pues el 30%, poquito más, 36%, 37% del padrón nominal. Ese es, o sea, cuando hablamos de un gobierno débil, ese es el punto de donde tenemos que partir, que es el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella ganó con el 37% de los votos. Los otros electores o no votaron, porque no hubo la suficiente votación, lo sabes, Adela, mucha gente no cree en los partidos políticos y con justa razón. Sí, claro, se lo han ganado a pulso. No creo que el no votar sea una manera racional de resolver esto, pero bueno, cada quien en su libertad puede. Y o no votaron o votaron por la oposición el resto, ¿no? Pero la gran mayoría no votó. Y los que no votaron por Claudia, pues votaron por las otras opciones electorales. Pero ella apenas con el 37%. Y con ese 37% se mantienen estas complicidades con el crimen organizado y ahora el 100% de la población mexicana pagará la cuota de esa complicidad. Con los aranceles. Estados Unidos, sí, por los aranceles. Por las sanciones económicas. Sí, claro. Por las sanciones económicas. Que van a pegar al bolsillo de todos. O sea, ahí no se salva nadie. Pero ¿tú crees que las van a imponer? ¿Sí o sí? Habrá que ver.
pero ya viste cómo está la bolsa y todo esto, o sea, estamos en México está en un vilo porque a ver qué dice León, ¿no? Sí, sí. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Ahora, pero aún así es en este vaivén, que uno podrá, por supuesto, criticar a este señor, estar de acuerdo, no de acuerdo. Esa es otra historia que también sí. un día podríamos platicar. El punto es que así como es, así de cambiante, así como es, como con todas sus asegúnes, etcétera, etcétera, es capaz de chasquear los dedos y ordenar en México. Porque eso es lo que está pasando. Ordenar en México. Oye, finalmente te pregunto, híjoles, qué frase, ¿eh? Finalmente te pregunto, ¿qué sabes de los chapitos que siguen libres, de Iván Archibaldo y de Alfredo y del hijo del Mayo? Pues mira, Adela, yo las últimas informaciones que tuve fue que justamente por todos estos operativos del Jando, el piloto, muy importante, que ya no vi si está en los extraditados, habría que ver, no presté atención, pero habría que ver si está en los extraditados o todavía está aquí en México. Yo lo que supe es que con todas las detenciones del Jando, del Kevin, de José Ángel Canovio, es un golpe muy importante a los chapitos. Y de nueva cuenta, no es un golpe de Claudia Sheinbaum, no es un golpe del Guasón, yo no le digo Batman porque es más Guasón, Omar García Harfuch. No es un golpe de ellos, no es un golpe de la Sedena, no es un golpe de la Secretaría de Marina, es un golpe del gobierno de Estados Unidos, donde México pone la cara, pero es con inteligencia y con, ahora sí, órdenes, porque estamos diciendo que desde el 1 de febrero aquí alguien manda y no es el gobierno de México, sino allá arriba en Estados Unidos. Estas detenciones fueron por órdenes del gobierno de Estados Unidos y contra quien iban es contra Iván Archibaldo. Le están pisando los talones. Ya una vez, cuando estaba conejando, cuando estuvieron alejando, se les escapó. Salió por un pelito. Que esa es la información que tú tienes, ¿no? Que ya tiene más de un mes. Sí. Y pues que le siguen los talones, ¿no? Yo creo que él y su hermano deben estar, Alfredo, deben estar súper preocupados. Y ahora con lo que de ayer, yo creo que todavía están no puedo imaginar la cara de ellos, ¿no? Sería interesante. ¿Qué cara tienen? ¿Tienen cara de miedo? ¿Tienen cara de enojo con el gobierno de México? Y en el caso de Mayito Flaco, la información que yo había recabado con fuentes del gobierno de Estados Unidos es que él estaba tratando de tejer un puente para poder entregarse a Estados Unidos y evitar justamente esto que está pasando. Y yo creo que si alguien tenía dudas de estos señores criminales, ¿qué es mejor? Que nos agarren y nos extraditen con el permiso o entregarnos de México de que la pena de muerte, o me entrego y hago mi propia negociación. Por ejemplo, a Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de los chapitos, que se entregó y además les entregó a León al Mayo, un bisteczote, no digamos, un pedazo ahí de estas carnes muy, ¿cómo se llaman estas carnes muy finas? ¿Guayú? Ah, sí, claro. Y un mastodonte guayú, ¿no? Para ver si el león se lame los bigotes, ¿no? Lo entregó. ¿Tú crees que Joaquín Guzmán López tiene miedo o peligro de que lo sentencien a muerte? No. Claro que no. Claro que no. Incluso me afirman que sus negociaciones van muy bien. Va a negociar, claro. Le va a ir bien. Entonces, ese también es otra de las aristas. Ok, o te agarro en México, te agarro yo a Estados Unidos, yo ordeno que te agarren. Ya se acabó el recreo, chicos, se acabó el recreo. Yo te había dicho la semana pasada, esta guerra comenzó y no se va a detener. Se acabó el recreo de los criminales en México. O se entregan, que les va a servir mejor, porque pueden negociar y al menos salvan la vida, o los agarran aquí por órdenes del gobierno de Estados Unidos y se los llevan extraditados con el peligro, con el alto riesgo de que tengan la pena de muerte.
No, aquí se está jugando un juego de macropolítica complejo y quien lo esté jugando, quien esté dictando, o el propio, si es la mente de Donald Trump, eso sí no lo sé, quien esté planeando este juego de ajedrez es una mente maestra. Pues son los de allá. Evidentemente, digo, aquí ni al fin llega la señora presidenta, ya no dama, no estamos hablando ahí de la reina en el tablero, no estamos hablando de torre, no estamos hablando de caballo, no estamos hablando de alfil, ella es un peón, ahí de esos chiquitos que están ahí en la línea de hasta delante del tablero, ella es un peón. Pero quien está, y no juega, ella la mueven. Pero quien está diseñando esta jugada es una jugada realmente para la gente, los académicos, los especialistas en temas de crimen organizado, realmente de ver interesante, porque, de nuevo, si tú le rascas una arista, todas las aristas que tiene esto, tienes ahí un juego de poder y una mente de o rompes, o se rinden por las buenas o se rinden por las malas, pero se rinden. Esto de la pena, por eso la gente no entendía. Ay, todavía algunos comentaristas, ¿no? No tiempo que la gente comente cuando no sabe o no ha investigado de las cosas. Algunos de estos columnistas, ¿no? No, esto de declarar a los carteles de la droga como grupos criminales extranjeros no importa. Es nada más así como de renombre. No tendrá ningún tipo de consecuencia. No. Este señor Trump está jugando. No. No, Adela, no era así. No era así. Desde un principio que yo hablé con un asesor, un boina verde, un multicondecorado militar estadounidense muy cercano a Trump, que lo conocí en Texas en un evento. Y hablé con él y le pregunté, oiga, pues, ¿qué planes hay para México sobre los carteles de la droga? Y él ahí ya me anunció A, B, C, D, E, F, G. Y todo se está cumpliendo, ¿eh? ¿En cuál vamos? Porque es un hombre que dijo, pues nos falta todavía lo de las operaciones especiales más fuertes. Dijéramos que eso faltaría, ¿no? Y yo creo que es lo que Claudia también está tratando de evitar. Ok, yo pongo la cara, ¿no? Yo pongo la cara, si están operando ya, pero me refiero borbandeos con drones, etcétera. Eso me refiero. Ya una cosa, ya una guerra abierta, digamos. Ahorita estamos todavía en la guerra psicológica y en la guerra judicial, dijéramos. Estamos un poco en esa. Y las operaciones para capturar, a eso me refiero, la guerra judicial es lo que yo voy y te detengo, ¿no? Después, el plan que estas personas tienen es que si ni aún así esto cambia, irán por una guerra mucho más abierta, ¿no? Que sería una locura. La verdad, ¿quién quiere llegar a esto? Nadie. ¿Quién quiere llegar a esto? Nadie. No. Por ejemplo, en operaciones, y están los documentos en el Congreso de Estados Unidos, en todas las operaciones que el gobierno de Estados Unidos hizo con bombas lanzadas por drones o otros artefactos para pegarle a ISIS, para pegarle a Al-Qaeda, hubo un montón, y están ahí, un montón de muertes colaterales. Pues porque sí, o sea, sí son aparatos claro, de mucha precisión y todo, pero al final de cuentas son aparatos. Siempre pueden equivocarse. O el dedo humano que oprimió donde no tenía que oprimir. O sea, muchos muertos por este tipo de bombas aéreas, Adela. Están ahí los registros en el Congreso de Estados Unidos, que me puse a revisar, porque dije, de lo que me dijo esta persona, dije, ¿cuáles serían las consecuencias? O sea, ok, si caen las bombas, ¿cómo son estas bombas? ¿Qué es lo que pasa con estas bombas? ¿Cómo funcionan? Etcétera, etcétera. Y bueno, no soy técnica en bombas, pero pude indagar que estas bombas no son de alta precisión. O sea, son de muy alta precisión, pero no son infalibles, quiero decir. No son infalibles. Sí. Y puede haber muchos daños pues. colaterales. Sí, entonces, ahí estamos hablando de hasta México está atravesando por un momento histórico. No, y de entrada, pues las consecuencias económicas. O sea, de entrada, Sí. ¿no? Sí, estamos en una situación muy sin precedentes. Sí, yo sin creo precedente. que muy pocas cosas de aquí en adelante se pueden prever, calcular fuera de este plan
que ya tienen. Y este plan lo tenían, dijéramos, yo hablé con esta persona en octubre. Este plan es un plan que han pensado durante mucho tiempo. No es un plan que se les ocurrió ayer, antier, así, tipo, no, tipo los abrazos, no, se me ocurre, ¿no? De pronto las cosas. No, es algo que se ve, por lo que escuché de esta persona, pues muy calculado, muy pensado. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y se ve porque ellos llevan la partida. Ellos son los que mueven, ellos son la mano que mueve el tablero. La señora es un peón. El señor Gersmanero, ¿para qué van? O sea, de verdad, la foto que ahora está publicada, dice uno... ¿Dónde están todos allá? Muchachos, ¿para qué van? O sea, ¿no? Pues, si ya les dijeron en su cara que reciben órdenes. O sea, ¿a qué van? Un poco de decoro. Nos va a decir la señora Sheinbaum, porque además aquí hay muchas personas, muchos medios de comunicación, muchos youtubers, mucha gente que desinforma, ¿no? La propia Mañanera es un saco de desinformación, ¿no? Una caja de desinformación. ¿Qué va a decir? ¿Es colaboración bilateral? ¿No? Fuimos entre pares, nuestra relación es entre pares y me río, ¿no? O sea, entre pares, de verdad, señora Sheinbaum. ¿Nos va a decir esto, que esto es entre pares? Completamente asimétrica. Veamos qué explican. Vamos a ver. A las 11 de la mañana, escuché 11 de la mañana. En la entrada, a las 11 de la mañana, a ver qué explican de estas órdenes, ¿no? 11 de la mañana van a dar una conferencia a de ver, prensa. ¿qué otras órdenes Oye, reciben? y como se están sucediendo las cosas, seguramente tú y yo estaremos platicando la próxima semana. Oye, pero no, deja eso. Al menos uno de los secretarios que ayer estaban en Washington, yo que ya no iba. De verdad, no entiendes. Yo que él, de verdad, ya no iba para allá. O en una de esas no lo regresan, que es el señor Omar García Harfuch, que tiene un expediente enorme allá. ¿Cómo Claudia Sheinbaum quiere saciar al león si le está llevando un personaje así a negociar? Tú también, Adela, tú también dirías, oye, no, espérate, o sea, un poco de decencia, ¿no? Guardemos las formas. O sea, ¿crees que soy idiota? Pues no. Es como ir a picarle los ojos. No estamos involucrados. El gobierno no protege. Estás ahí picándole los ojos, llevándole a estas personas, ¿no? Como este sujeto. Está interesante y se va a poner más. Anabel, te mando un abrazo. Te agradezco mucho como siempre. Un abrazo, Adela. Gracias. Sí, un abrazo, auditorio. Muchas gracias. No se pierdan el episodio de Narcosistema. Ese sale... ¿Cuándo ya sale? Salió, está al aire. Ya salió. Al aire. Buenísimo. Abrazo. Gracias, Anabel. Excelente. Muchas Bye. gracias. Está interesante. La verdad es que Anabel pues, trae información, ¿no? Por más que yo a veces le he dicho, ¿y cómo sabes? ¿Y quién te dice? ¿Y cómo sabes? La verdad es que trae información. Lo del Z40 y lo del Z42, ella fue la primera, si no es que la única, que lo dijo que serían extraditados ya. Es Débora Suárez. Tras varias horas de especulaciones, la Fiscalía General